Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana. Nos vemos hoy estrenando set y para tratar, bueno, un tema que está muy candente, ¿no?, en el escenario dominicano, ¿no?, que es el tema de la reforma fiscal con la economista Ana Carolina Franco. Ana, bienvenida. Gracias, Leonardo, gracias por la invitación. Honrada de estar aquí, poder compartir ideas con ustedes. Digo que vengo con más preguntas que con respuestas, porque creo que es el sentir de la ciudadanía hoy día respecto al tema de la reforma fiscal. Así es, son muchas preguntas las que tiene la gente con respecto a este tópico, ¿no?, que usualmente genera pavor, ¿no?, porque la gente inmediatamente asocia el tema, bueno, nos van a subir los impuestos, claro, la vida va, el costo de la vida va a subir, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco a esclarecer la temática. Primero vamos a ver en qué consiste una reforma fiscal, ¿no? Es decir, usualmente se entiende reforma fiscal como sinónimo de aumento de los impuestos, pero realmente, ¿qué es y cuál es el propósito? Mira, lo primero que hay que hablar es de cómo el gobierno tiene dos brazos para ejecutar la política económica. Un brazo es la política monetaria. República Dominicana, uno de los países que modernizó su código monetario y financiero hace ya un par de años, ¿no?, más de una década, y que debería de luego pensar en qué va a pasar con la regulación monetaria y financiera. El momento que nos ocupa hoy es el de tratar ese otro brazo, que es el de la política fiscal, y quiero hacer la salvedad de que la política fiscal no solo afecta los impuestos, pero también afecta el gasto y el cómo se gasta en el gobierno, porque el gobierno tiene dos instrumentos: uno, la recaudación, es decir, sus ingresos para ejecutar política, y por el otro lado los gastos, ¿verdad? Toda vez que tenga un balance en cero, pues el gobierno no tiene que recurrir a la deuda. Pero en la mayoría de los casos, países en vías de desarrollo como el nuestro y países también desarrollados, los Estados Unidos por poner un ejemplo, tienen saldos que son deficitarios en sus presupuestos generales del Estado, y eso redunda entonces en una emisión de deuda, o un incremento en ese stock de deuda a nivel anual. Entonces la discusión que estamos teniendo hoy día es una discusión del país que queremos y el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Esa es la discusión real de una reforma fiscal, porque yo te dije que venía con más preguntas que con respuestas. Pues me pregunto, ¿cuál es el país que queremos en términos de desarrollo? ¿Queremos un país más igualitario o más desigual? Y eso es una pregunta fundamental, porque va a definir qué tipo de impuestos vamos a modificar. Y soy de las que creo que los impuestos no solo hay que subirlos, quizás hay que hacer una revisión y pensar en una reducción para impulsar el crecimiento. En un país donde el presidente ha dicho que quiere duplicar el PIB mediante decreto. Entonces, reflexionemos en conjunto sobre ese país que queremos. Es un país que a nivel de inversión extranjera directa tiene unas metas muy claras. Ha dicho, por ejemplo, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, que quiere consolidar la atracción de inversión en semiconductores en República Dominicana. Pero yo creo que antes de salir a buscar esa inversión, República Dominicana tiene que hacer una seria inversión en educación técnico-profesional especializada, con una base en STEM muy específica, y también formar la cantidad de ingenieros que ha permitido que otros países, digamos que en Asia y en el mismo Latinoamérica, a pesar que fue un intento semifallido el de Costa Rica, pues lograron colocar la industria de semiconductores en sus territorios. Entonces, son preguntas profundas que tiene que hacerse la República Dominicana, y no se pueden hacer en el marco de una decisión unilateral amparado en que la democracia les concedió el favor del voto, cuando el país tiene una abstención significativa, y además un 37% de los votantes dijo que no estaba de acuerdo con ese gobierno. Hay siempre una percepción, digamos, en la ciudadanía, de que cuando se habla de una reforma fiscal, lo que esto implica es básicamente un aumento del costo de la ciudadanía de clase media, ¿no? Y que digamos que los sectores más poderosos, de una manera u otra, evaden la cuestión, ¿no?, de los impuestos, etcétera. Entonces, tú tocaste un momento determinado que no era solamente la cuestión de aumentar impuestos a determinados sectores, sino que tenía que ir dirigida al crecimiento. Entonces, tu perspectiva sobre este problema.
Mira, definitivamente la revisión a la que se tiene que abocar la República Dominicana es una revisión que tiene que abordar aspectos que van desde el gasto per se, ¿no? Y en ese gasto hablemos del gasto social, donde tenemos un déficit histórico, pero también tenemos que hablar del gasto en infraestructura para crecer como queremos, en virtud de ese decreto que mencioné hace un momentito, pues se necesitan unas inversiones en términos de gasto de capital, pues que son significativas. Pero por demás, en términos de estructura tributaria, esa percepción que tiene la gente está apoyada en que desde 1992 República Dominicana no se ha abocado a una conversación seria sobre su sistema tributario. Han sido parches sucesivos, ¿no?, donde lo que se ha hecho son pequeñas modificaciones al esquema tributario, pero no nos hemos sentado a hablar de cuánto cuesta gestionar una empresa, cuánto cuesta hacer, si tú fueras una persona física, tu declaración jurada. No hemos hablado de cuáles van a ser los efectos de la implementación de la factura electrónica. Hay países que han hecho esa implementación y que ha redundado en un incremento de las recaudaciones, nada más por la parte de los impuestos indirectos, de hasta un 6%. Entonces, esas son preguntas que son importantes de responder antes de sentarse a la mesa, a una mesa de concertación, de diálogo, donde todos los sectores estén representados, especialmente esa clase media, que es la menos organizada, hay que decirlo, para decir cuáles son sus intereses y cuál es su visión de país. Porque estamos hablando de un país donde la gente tiene redundancia de energía eléctrica, es decir, yo tengo mi energía eléctrica que me provee el servicio, pero también tengo que tener un backup, una emergencia en mi casa, tengo que tener, casi todo lo tenemos por partida doble y eso supone una inversión importante para la ciudadanía. ¿Cuáles son las garantías de que eso va a cambiar? ¿Dónde está esa priorización desde el punto de vista del gobierno de reencauzar el gasto? Háblame, por ejemplo, del sector eléctrico, que ha impuesto en República Dominicana a nivel anual la mitad del déficit de cada presupuesto en los últimos años. Entonces, yo creo que una reflexión conjunta, que es una reflexión profunda, una reflexión seria que hay que hacer para llegar a tener el país que queremos. Sí. Tú has dicho, y es, digamos, un aspecto muy que se trae mucho a colación, la cuestión de que una reforma fiscal debe ser el producto de digamos, de un debate, de un consenso, claro, ¿no?, entre la mayor cantidad de sectores de la sociedad dominicana. El problema también con frecuencia es que en este, digamos, tipo de negociación que requieren siempre las democracias, hay sectores que tienen más influencia, más poder para, digamos, llevarla... O saben negociar mejor, porque tienen mucho tiempo haciéndolo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, tú has señalado el problema de la falta de articulación que con frecuencia ha tenido la clase media, ¿no? Entonces, eso, claro, la pone en una posición de desventaja cuando se trata de negociar con sectores que tradicionalmente han estado más articulados. Sí, mira, yo creo que hay una dualidad interesante, porque es la clase media, la clase donde florecen los intelectuales, donde están las capacidades técnicas del país. Entonces llama mucho la atención que no hayamos sido capaces todavía hoy día, con una democracia relativamente madura, de articular una representación de ese sector. Pero yo creo que el tiempo no nos va a dar como para hacerlo perfecto, vamos a tener que hacerlo bien. Y en ese espacio de diálogo que tiene que darse, pues comenzar a alzar la voz y decir las cosas como las queremos, pensar en el país que queremos. Yo, por ejemplo, tengo una posición muy crítica respecto al gasto y sobre todo en lo que tiene que ver con impuestos que incidan en la desigualdad, porque luego nos quejamos de los indicadores de seguridad, por ejemplo. Sí, me gustaría que nos desarrollaras ese punto. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso? Mira, es sencillo. Si tú de alguna manera haces una intervención pública donde la desigualdad acrecienta, inmediatamente, eso no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales, vas a ver un incremento en los índices de inseguridad ciudadana. Y eso no creo que es el país que queremos. Queremos trabajar en la otra dirección. ¿Por qué? Porque eso redunda en la inversión que tú vas a traer en términos directos, pero también en el sector turismo.
que es tu generador de divisas. Entonces, hay que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ana, y en breve continuamos con el tema de la reforma fiscal, sus implicaciones y su impacto en los indicadores sociales. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el tópico de la reforma fiscal con la economista Ana Carolina Franco. Ana, digamos, ¿qué tipo de reforma fiscal tú entiendes que deberíamos, digamos, diseñar para generar un proyecto económico sostenible en la sociedad dominicana? Mira, ahí de nuevo vengo con las preguntas de qué queremos. ¿Queremos un sistema más progresista en términos impositivos, que quiere decir que el que produce más va a pagar más impuestos? ¿O regresivo, donde el que produce más paga menos? Y ya vemos la consecuencia que tiene eso. Queremos más impuestos indirectos, queremos más ITEVIS, y recaudaciones de ITEVIS que inciden directamente en el bienestar de los asalariados con más profundidad que un ajuste por el lado del impuesto sobre la renta. Queremos hacer una base más amplia donde esos bienes que hoy día están exentos comiencen a tributar e incidir sobre las clases menos favorecidas bajo el argumento de que van a ser compensados de alguna manera con subsidios. ¿Queremos eso? ¿O queremos una sociedad donde por un lado la gente pueda producir, tener movilidad social? ¿Qué es lo que quiere la República Dominicana? Esa es la gran pregunta de la reforma. Y yo creo que los países que han escalado lo han logrado bajo un ideal de que todos estemos mejor, no solamente algunos. Y por eso yo siempre pienso que una reforma tiene que consolidarse de manera con una idea de que los impuestos no sean regresivos, sino progresivos. La discusión también tiene que enmarcarse en cuáles son las tendencias internacionales de tributación, o sea, qué vamos a hacer respecto a la fiscalidad internacional de las grandes corporaciones, cuál es esa discusión externa que se está dando, o por ejemplo, cuáles son los consumos que queremos controlar, porque llama mucho la atención que República Dominicana tenga un impuesto selectivo sobre las comunicaciones, una plataforma de obligatorio uso hoy día para cualquier actividad, ya sea pública o privada. Entonces, esas son discusiones muy serias sobre cuál es el modelo que queremos tener en República Dominicana. La otra gran pregunta es, y tiene que ver con nuestra posición geográfica, cuál es el modelo que vamos a imponer, por ejemplo, para los seguros en un país que está en riesgo climático casi máximo, de los top 3 países a nivel del hemisferio. O sea que se dice rápido, vamos a hacer una reforma, pero son muchas aristas las que hay que mirar para poder tomar una decisión atinada. Y yo creo que en este país hay una capacidad técnica probada para hacer una reforma como hay que hacerla. Lo que hay es que tener la voluntad política para hacerla como hay que hacerla. Hay una inquietud también relacionada con, digamos, la complejidad de la composición de la economía dominicana debido a que tiene un alto componente informal, o sea, lo que llaman economía informal. Y entonces, claro, hay un porcentaje importante de la economía dominicana, digamos, que es movilizada por agentes que de una manera u otra son como agentes fantasmas, vamos a decirlo así, ¿no? Impactan, pero digamos que no están regulados, ¿no? ¿Cómo lidiar con este problema, no? Mira, tú sabes que cuando, en general, cuando tú tienes esquemas complicados de tributación, lo que ocurre para algún tipo de agente, que son como las pequeñas y medianas empresas, microempresas, es que prefieren mantener la informalidad. Entonces, por eso no fue casual que yo mencionara en el segmento anterior la necesidad de simplificar el trámite de tributar. O sea, es inviable para un microempresario, que tú sabes que somos como Bob Bunny,
que tiene que como utility, jugando diferentes bases. Todas las bases. Entonces también tener que lidiar con un cumplimiento tributario que exige quizás una reportería que le supone primero estar preparado técnicamente, y lo segundo es tiempo de su actividad productiva. Así que esa simplificación del trámite tributario va a tener un efecto importantísimo en la reducción de esa informalidad. Y si no lo planteamos en el marco de la reforma, pues ¿cuándo lo vamos a hacer? Sí. Yo creo que esa es una discusión necesaria. Hay países que te mandan un borrador de tu declaración jurada de impuestos y tú lo que haces es corregir donde haya discrepancias con una base. Y nosotros tenemos la tecnología, la información para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no simplificarlo? ¿Por qué no dar los pasos para que eso ocurra en el marco de esta discusión de la reforma fiscal? Con mucha frecuencia se entiende que la reforma fiscal, digamos, no va a contribuir al ideal de un desarrollo económico inclusivo, ¿no? Que cuando se supone... Pues no la hagamos entonces. Ese es el punto, ¿no? Entonces dice, bueno, la cuestión es que si la reforma fiscal no se hace de manera integral, como se dice, no va a contribuir, ¿verdad?, a ese desarrollo económico inclusivo. Entonces la cuestión es cómo hacer la reforma fiscal para que contribuya a este desarrollo, ¿no? Mira, te lo decía antes y te lo digo ahora. Yo creo que el pensar en una estructura que sea viable también para impulsar el desarrollo va a marcar la pauta. Yo tengo que insistir, y perdona la insistencia. Pero pensar en una República Dominicana del futuro, esa República Dominicana que queremos ver para nuestros hijos, es la pregunta que hay que hacerse. Y vernos en el espejo de países que han tomado otro rumbo, cuál ha sido su resultado. Hay países que han estado muy bien y que de repente, por ejemplo, las instituciones no funcionan. ¿Y por qué no funcionan las instituciones? Porque el gasto no está siendo eficientemente ejecutado. Y yo creo que eso es una importante reflexión que tiene la República Dominicana pendiente. ¿Cómo nos aseguramos de que las compras públicas estén valoradas en su justa medida, con niveles internacionales, con estándares internacionales? ¿Por qué República Dominicana tiene ese hándicap todavía? Sí. Bueno, en lo que, digamos, tú nos comunicas, deberíamos tener, digamos, una visión más procesual de la reforma fiscal. Usualmente pensamos la reforma fiscal solo en el proceso de la discusión, tal vez en el proceso de la ejecución, cuando se implementa, pero luego entonces viene ese momento posterior que es tan importante como las anteriores, que es entonces seguir, digamos, monitorizando, digamos, ¿no?, lo que se hace, digamos, con la inversión, ¿no? Tú sabes que yo pienso que para tú negociar, tú tienes que poner cosas sobre la mesa, y que un punto de negociación importante va a ser eso que el gobierno ponga sobre la mesa como demostración de compromiso y de pedirle a nosotros como ciudadanos y al sector privado que pongamos también cosas sobre la mesa. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, hoy día no muestra acciones contundentes para la reducción de las pérdidas en el sector eléctrico, por ejemplo, yo como actora privada digo, bueno, pero ¿por qué tú me exiges si tú no puedes mejorar tus indicadores? Entonces, el ejercicio va a ser un ejercicio de negociación dura, y yo no creo que tiene que ser prospectivo y secundario, sino que tiene que darse vis a vis. O sea, las mejoras institucionales, ya estamos viendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se dio la semana pasada en el Congreso de la República. Sí, acláranos para muchas de las personas que nos están viendo. Bueno, simple y llanamente, y eso por recomendación del Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana tenía años discutiendo una ley que pudiera de alguna manera ponerle grilletes al hacedor de políticas públicas y asumir responsabilidades en el ejercicio de la función. Perdona que te interrumpa, pero nos están haciendo señales
para hacer la pausa. Cuando volvamos, entonces retomamos el tema, ¿no? Claro que sí. Ya volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de la reforma fiscal con la economista Ana Carolina Franco. Ana, en el segmento anterior tú iniciabas la definición de lo que sería una nueva ley de responsabilidad fiscal, sí, y nos aclaras en qué consiste. Sí, muy brevemente es una manera de ponerse los grilletes el propio Código de Políticas Públicas, de manera que no pueda tener un espacio para una discrecionalidad que a futuro sea costosa para los contribuyentes, para los ciudadanos. Y eso es por ponerlo de manera sumamente simplificada. Pero yo quiero volver a un punto que tú señalabas al principio de la conversación, que tenía que ver con crecimiento y desarrollo de nuestro país. Y yo ahí, pues, creo que la reflexión en cuanto a la eficiencia del gasto es una tarea pendiente. Y no solamente del gasto, también del gasto tributario, que muchas veces decimos, no, pero eso no es nada, porque es algo que el gobierno no percibe hoy y si no lo percibe mañana no pasa nada. Pero también tiene que ver con la planificación estratégica del gobierno, cuáles son esos sectores que efectivamente tienen un rendimiento positivo, es decir, un efecto derrame que incide en que haya mayores empleos, mejores empleos, porque no solamente que haya más, sino que sean mejores en términos de calidad, de cobertura y de lograr que haya cierta movilidad social, porque el pastel tiene que ser repartido, o sea, no puede ser un pastel que sea solamente para unos cuantos. Entonces, esa es una discusión importante. La otra discusión es la discusión institucional. Por ejemplo, ya hablé de la parte tributaria, lo que tiene que ver con gestión, pero hablemos de todo lo que es hacer cualquier administración en términos gubernamentales, lo que supone en términos de traslado, costo, de tiempo, y ahí la simplificación de trámites pues todavía es un proceso complejo, especialmente para los que provienen de sectores más favorecidos, ¿no? Exacto, los menos favorecidos. Sí, los menos favorecidos. Así que ese costo transaccional con el gobierno también debe de disminuir, o sea, eso es una necesidad y acompaña generalmente a los países que logran crecer más rápido, o sea, no es un capricho que decir que necesitamos mejores instituciones, no. Los países que tienen mejores instituciones pues logran crecer de una manera más efectiva y sostenida. Entonces, qué bueno que República Dominicana ha tenido una senda de crecimiento hasta hoy, envidiable a nivel regional. Los últimos números, ese 5.1 del primer semestre del año 2024 nos pone nueva vez en la posición puntera de América Latina. Pero ¿por qué esperar a que las cosas no marchen bien para hacer los ajustes que hoy día necesitamos? ¿Por qué no estamos hablando de cómo vamos a gestionar la deuda del Banco Central? Esa deuda cuasi fiscal de la que se habla. ¿Por qué no pensamos en que la solución no sea solamente una solución donde tengamos que transferir esos montos desde los contribuyentes? O sea, ¿qué vamos a hacer a futuro? Porque ¿cuáles son las garantías de que no se vuelva a acumular? Yo creo que son muchas, ya te decía, las preguntas que están pendientes. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a hacer como país para tener infraestructuras más resilientes al cambio climático? Y sobre todo infraestructuras que no se ven. A mí las cosas que no se ven me preocupan más que las que se ven. Y el caso de la ciudad de Santo Domingo, con el déficit de alcantarillado, de tratamiento de aguas residuales, es un tema que nos ha venido de golpe cada noviembre a recordar que no se hizo la inversión que se necesitaba. En el marco de un crecimiento desordenado Así es, pero hablemos también de los residuos sólidos. O sea, ya la gente se le olvidó aquellos incendios en Duquesa, por ejemplo, donde estamos todos afectados, los que somos asmáticos aún más, pues
¿qué hacemos en términos de residuos sólidos? ¿Dónde está el programa de reciclaje de la ciudad de Santo Domingo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esos incentivos para que la gente lo haga? Y esas son preguntas que dicen, bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso con la fiscalidad? Pero dime tú cómo se gasta. Ajá, exactamente. Ajá. Por eso es interesante, digamos, tener este tipo de conversaciones, porque entonces nos damos cuenta de que el problema de la reforma fiscal es mucho más que un simple problema de aumento o reducción de impuestos. Claro, mira, ese tema de los residuos sólidos, en comunidades como Puerto Plata, que cuando tú te estás trasladando te choca con los vertederos. Sí. Baja la calificación de los destinos turísticos dominicanos y uno dice, no, pero no pasa nada. Ajá. No, pero sí pasa. Sí. Sí pasa, el déficit habitacional, la situación de ordenamiento territorial que tiene República Dominicana, que vamos a hacer en términos de los asentamientos informales en zonas como Las Terrenas, en Punta Cana, donde tú tienes el personal ávido de servir y de dar la mejor cara del país, pero que vive en una condición que realmente nos pone a pensar si ese es el desarrollo que queremos. Entonces yo creo que esa es la reflexión. Vuelvo a la pregunta del inicio, ¿cuál es el país que soñamos? ¿Cuál es ese país que le vamos a dejar a nuestros hijos para que ellos tengan entonces dónde seguir soñando? Bueno, pues yo creo que esa conclusión, que no es una conclusión, sino una invitación a pensar, pues es la mejor forma, digamos, de terminar nuestro programa de hoy. Gracias, Ana, por haberme acompañado en esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en De Ética TV. Hasta la próxima.